confesar que la película que más me ha gustado de Carlos Saura es Pipermín Frappé, y acaso podría explicarlo, cosa que a usted no les va a interesar excesivamente, pero pienso que hay una serie de cosas que a partir de Pipermín Frappé están como mucho más claras, mucho más explicadas, son mucho más sugestivas. El cine de Saura alcanza una perfección formal, una gran belleza en la superficie y en el fondo. Y por otra parte, en Pipermín Frappé aparecen también, por vez primera, esas reminiscencias, esos recuerdos infantiles que luego van a estar presentes en el resto de tu obra. ¿Esos recuerdos infantiles, en cierto modo, se corresponden con tus propios recuerdos, Carlos? Pues, vamos, concretamente lo de Pipermín Frappé no lo sé, creo que algunos, desde luego sí, ¿no? Yo creo que en todas mis películas hay muchas cosas que me corresponden a mí, tanto en los recuerdos como en los personajes que salen en ellas, como en las historias que cuento. Lo que sí es verdad es que quizá, no sé si a partir de Pipermín, quizá yo diría a partir de La caza, pero en fin, me parece muy bien lo de Pipermín. A partir de La caza creo yo que lo que sí hago es trabajar más sobre las gentes que conozco y sobre los problemas que me interesan a mí. Porque evidentemente la época infantil es una época muy importante, llamada por unos la edad feliz, considerada por otros la más triste y desgraciada de las edades, que parece ser un poco lo que tú quieres señalar también, en cierto modo, en tus películas. ¿Cómo fue para ti esa primera edad? Sí, bueno, yo tengo la idea de, no sé si equivocada o no, de que realmente cuando se dice alegremente que qué maravilla los niños, el mundo infantil, que qué bien lo pasan los niños, etcétera, etcétera, que quién fuera otra vez niño, y todas esas cosas, a mí me parece que se habla por hablar. Y yo creo que la infancia es una época muy dolorosa en la vida de un ser humano y que está llena de angustias y de zozobras y de desconocimiento de las cosas. Y la demostración es que es cuando más impera el miedo, ¿no? O sea, realmente las escenas de terror que uno ha vivido, o que la mayor parte de las personas han vivido, se han desarrollado en su infancia, lo cual quiere decir que no es verdaderamente el momento más feliz de la vida de un ser. Ahora, en mi caso concreto y en mi infancia, yo creo que estoy traumatizado, marcado, no sé hasta qué punto, por la guerra española concretamente. O sea que si a mí yo hiciera ahora mismo una reflexión sobre qué cosas recuerdo que me hayan verdaderamente producido un impacto más violento en mi vida, pues yo diría que desde que empezó la guerra, que tenía 4 años, hasta que terminó, y continuó con la posguerra, yo incluyo la guerra y la posguerra, pero en fin, para hablar solo de la guerra, desde los 4 años hasta los 7 años, que es cuando acabó, esos 3 años yo creo que los recuerdo casi todos los días. No diría tanto, pero sí recuerdo casi todos los acontecimientos que sucedieron en esos años, ¿no? Y en esos acontecimientos te viste tú físicamente, en fin, como protagonista complicado. Sí, porque es una extraña sensación de haber vivido una especie de epopeya personal casi, ¿no? Lo que no tengo es la sensación, quizá, que eso es más reflexiva a lo largo de los años, ¿verdad? De que fuera como una aventura negativa en muchos aspectos, sino yo tenía casi la sensación, creo recordar, de que en cada día podía suceder algo, en que cada día naturalmente podía caer una bomba y podía destruir, como de hecho pasó una vez en Barcelona, que en nuestra casa una parte fue destruida y la casa de enfrente absolutamente destruida. O sea, esa sensación que supongo que en estas situaciones límites pues se da de que la vida, pues, de que los seres queridos pueden desaparecer de un día para otro, de que todo es provisional y de que no sé, que puede suceder cualquier cosa en cada instante, ¿no? Pero por otra parte, es lo que digo, tenía algo de aventura en cuanto a que lo que sucedía era imprevisible. Y todo podía pasar. Todo podía pasar. Y luego, vamos, como mi padre trabajaba en el Ministerio de Hacienda, en el gobierno republicano, pues entonces nosotros estuvimos, digamos, en los 3 centros más
no sé, Más neurálgicos. neurálgicos del gobierno de la República y de la guerra, porque eran Madrid, pues, Valencia y Barcelona. O sea que realmente también hicimos ese periplo, ¿no? De modo que en esos años a ti te han quedado, sin duda alguna, una serie de huellas de las cuales uno ya no puede en absoluto liberarse. Pues supongo que no, supongo que esas huellas sí quedan, y es lo que digo, algunas de estas imágenes traspuestas, porque yo siempre me he negado un poco a la obra confesional o a la autobiografía. Creo que eso, si algún día hago una autobiografía, será cuando no tenga nada que decir. Entonces prefiero hacer una transposición pues eso, de mis vivencias o de mis recuerdos. Entonces, pero algunos de ellos están, concretamente, por ejemplo, el bombardeo que hay en la Prima Angélica es una transposición de un hecho personal vivido por mí, que recuerdo perfectamente, que era el primer día que yo iba al colegio en Barcelona, en una escuela que había un enorme ventanal y que se oía el ruido de los aviones, como está en la película exactamente igual, ¿no? Y yo sabía perfectamente que iban a bombardear esa escuela, pero hasta entonces nunca habían bombardeado de Barcelona, era el primer día que bombardeaban Barcelona. Entonces yo sabía que eso era peligroso, que algo estaba y podía suceder, que una bomba era muy fácil que cayera, ¿no? Porque se oía cada vez más cerca los aviones. Y en cambio el resto de los niños, claro, eran niños de 7 años, 6 años, pues no tenían esa sensación de peligro, ¿verdad? Entonces recuerdo que empezaron a explotar las bombas, y una de las bombas cayó muy cerca y saltaron los cristales de la ventana, y recuerdo una niña que estaba delante de mí, ¿verdad?, que estaba toda ensangrentada con cristales en la cara, en fin, una imagen que está en la película. De modo que eso que hemos visto en la película, tú lo viste y lo viviste. Sí. Sí, de otra forma, ¿verdad? Está de otra forma. Pero sí. O sea que muchísimas de las cosas que vemos en tu cine están vivencias personales de Carlos Saura. Pues por supuesto, yo creo que además es que si no, yo creo que no se puede trabajar en el vacío, o sea, siempre se trabaja sobre elementos, y claro, naturalmente cuando se trabaja sobre los sentimientos y sobre las personas, sobre los seres humanos, pues uno puede inventar muchas cosas, pero es que no vale la pena. O sea, no es que uno se pueda inventar, es que no merece la pena. Muchas veces es más fácil recurrir a lo que se conoce, además está uno más seguro en eso. Está claro entonces que tu infancia no fue una infancia feliz y dorada. Bueno, decir eso tan claro, yo tampoco quiero ser esquemático, porque parece que entonces que he estado toda la infancia sufriendo y angustiado, pues no es verdad, no sería absolutamente, no sería exacto, no. Creo que no, creo que había momentos fantásticos y de juego y de diversión, y otros momentos angustiosos. Lo que pasa es que yo recuerdo como más dramáticos los momentos angustiosos, claro. Bueno, ¿y estás de acuerdo con que en Pipermint Frappé el estilo de Saura empieza a estar como ya muy construido, como que ya has logrado en cierto modo, aunque lo hubiese logrado también a otro nivel en tus películas anteriores, el Saura que en fin, que nosotros entendemos que está ya cuajado, maduro, realizado? Yo no sé quién para decir esto, ¿verdad? Siempre tengo un poco de, no sé si de miedo no sé, de asegurar ciertas cosas, ¿no? Y además, sí, soy muy inseguro en esto, pero lo que sí creo es que Pipermint es una película que a mí el tema de Pipermint y la película me afectaba profundamente, y tenía enormes deseos de hacerla, y que, aparte de eso, que yo en general no recuerdo mis películas con cariño, porque prefiero casi olvidarlas, son etapas de mi vida, forman parte de mi vida de alguna manera, y entonces no quiero recordarlas demasiado, ¿verdad? Pero en cambio Pipermint sí tiene para mí otro tipo de recuerdo muy cercano, que es el encuentro con Geraldine, ¿no?, que es ahora mi mujer, y entonces sí creo también que de alguna manera ella ha participado en que, si no que haya cambiado, desde luego he evolucionado en el contacto de la vida cotidiana con ella, y en el conocimiento, por ejemplo, de la mujer, y en una serie de cosas, ¿no? O sea que, dejando aparte la propia aventura y experiencia cinematográfica, desde el punto de vista vital, el conocimiento de Geraldine ensanchó tu horizonte humano, por así decirlo. Lo enriqueció. Sí, muchísimo, en muchos aspectos, ¿no? En muchos aspectos. A mí Geraldine, que ya digo que aparte de eso, que considero que es una estupenda actriz, ¿no?, y procuro que trabaje en mis películas, en todas no es posible, que claro, eso depende también del tema que se me ocurra, o sea que nunca me obligo yo a que trabaje Geraldine en mis películas, en absoluto, pero sí es verdad que ella ha aportado muchas cosas, ¿no?, en mi forma de ser, ¿no?
aunque nos apartemos un poco ahora de la línea general de la conversación que estábamos sosteniendo, y puesto que ha surgido el tema de Geraldine, a la que tenemos en alguna foto por ahí que vamos a mostrar en algún momento del programa a los amables espectadores, lo cierto es que de un tiempo a esta parte Geraldine y tú estáis más separados en el sentido físico. Quiero decir que Geraldine se te está escapando porque se está convirtiendo en una gran estrella internacional y ya no va siendo la estrella de Carlos Saura, sino la estrella de todos los grandes directores del mundo. Bueno, pues sí, esto tenía que pasar, está pasando y es cierto. De alguna forma intentamos compaginar, a veces es difícil, ¿no? Cuando dos personas como nosotros trabajamos no sé, es un trabajo que es bastante agobiante y sobre todo el trabajo de interpretación es más complejo, puesto que Geraldine, claro, pues tiene que hacer una película en Dinamarca hoy, mañana en Francia y pasado en Estados Unidos, pero procuramos compaginarlo en la medida de que si yo no trabajo, pues me voy con ella el mayor tiempo posible. Concretamente, ella está ahora en Los Ángeles, en California, haciendo una película y yo he estado allí pues casi un mes. O sea, yo he venido hace 3 o 4 días de Los Ángeles. O sea, ¿Cómo has visto aquello? Bueno, es que a mí yo soy un apasionado de Estados Unidos. A mí es un país que me fascina, ¿no? A mí soy un estupendo espectador de ese país. Entonces, yo cuando llego allí tengo los ojos muy abiertos y intento ver y pasearme por la ciudad y conocer a las personas y no sé. Ese tremendo espectáculo, me imagino que habrás estado persiguiéndolo un poco con la cámara fotográfica. Pues sí, un poco sí, porque yo llevo la máquina fotográfica un poco para, no sé, como un elemento de recuerdo, ¿no? A veces tengo muy mala memoria, tengo buena memoria visual, pero hasta la memoria visual, si tengo un documento donde verificar esa memoria visual, lo prefiero. Entonces, hago muchas fotografías, pero casi, no sé, como para archivarlas. O sea, el ideal mío sería poder tener una fotografía de cada instante de mi vida, como ya sé que no es posible, ¿no? Y tener un archivo gigantesco y decir, ¿qué hacía yo en tal época donde conocía a una persona que me interesaría ver cómo era? Entonces, sacar ese archivo. Yo creo que esta obsesión por la imagen de Carlos Saura es muy interesante porque creo que le está acompañando desde los primeros años de su vida, cuando se compró la primera cámara fotográfica, probablemente una cámara no muy importante, eso tú lo sabrás mejor. Sí, no, más que comprarme la primera cámara con la cual yo hice fotografías era de mi padre. Es verdad que era una cámara pues sí, realmente era una cámara muy floja. Y la primera fotografía que recuerdo así, y que no sé si nació de allí mi afición a la fotografía, fue de una niña que me gustaba mucho. Yo creo que tenía yo 8 o 9 años tenía yo, y que era no sé, un gran tímido y estaba muy enamorado y sufría muchísimo por esta niña. Y entonces quería tener un documento de ella y le hice una fotografía. Y luego, ¿una o muchas? Pues yo creo que le hice varias, pero me parece que salieron 1 o 2 bien, las demás fueron una catástrofe. Y entonces sí le escribí una carta de amor y le mandé la fotografía. ¿La respuesta fue? No, nunca me contestó. No. Y después, como probablemente muchos de nuestros espectadores saben, Carlos Saura se dedicó a la fotografía, primero en un plan más bien amateur, se fue encariñando y enamorando de la fotografía hasta que fue tu medio de vida, vamos, durante un cierto tiempo, ¿no? Sí, yo al principio me la tomaba un poco así, simplemente como una afición, y luego me di cuenta que era lo que más me gustaba hacer. Cuando acabó el bachillerato empecé a estudiar ingeniería industrial y pronto me di cuenta de que no era eso lo que me interesaba. Entonces realmente me dediqué con intensidad a la fotografía durante unos años, ¿no? Fotografía que naturalmente no hacías a la manera estándar, ahí ya se apuntaba el Saura con una visión distinta de las cosas y de las gentes. Pues me gustaría que lo que tú dices fuera verdad. Yo creo que no, que en fin, que era un fotógrafo regular, que luego me fui perfeccionando, ¿verdad? Pero yo creo que no era ningún gran fotógrafo. Más tarde no un gran fotógrafo, pero realmente empecé a hacer fotografías que tenían cierta calidad porque ya tenían una orientación. Tenía la idea de hacer un libro sobre España, un libro de reportaje, y me lo planteé muy seriamente. Ese libro nunca se hizo. Incluso las fotografías luego las destruí, no sé por qué. Fue una tontería, que ahora me arrepiento mucho. Esos autos de fe que nunca deben cometerse, ¿no? Sí. Y luego, Carlos, después de esos años, un buen día, no sé cómo ni empujado por quién ni por qué, tienes tu contacto con el cine. ¿Qué es lo que te llevó al cine? ¿El hecho de que la fotografía te había abierto un mundo que, de cierto modo, se te cerraba allí mismo?
Yo creo que sí que, bueno, dos cosas, ¿no? Por una parte, lo que dices es cierto, la fotografía tiene unos límites muy concretos. Yo sigo haciendo fotografías y soy un gran admirador de la fotografía, de los grandes fotógrafos, pero creo que es muy limitado la capacidad de selección del fotógrafo. Entonces sentía la necesidad de complicarme la vida, digamos, o de ampliar un poco el campo de expresión. Entonces pensé que el cine era un camino. Y lo segundo es que realmente si yo ingresé en la escuela de cine fue presionado un poco por mi hermano, porque mi hermano fue el que me dijo que por qué no vas a la escuela de cine, que hay unos cursos tal que te pueden interesar. O sea que yo cuando fui a la escuela de cine, cuando ingresé, pues no sabía nada de cine, o muy poco, prácticamente casi nada. ¿El hecho de que tu hermano sea un gran pintor puede haber influido de una manera o de otra en tu vocación cinematográfica, o podéis haberos influido mutuo y recíprocamente, ya que los dos estáis trabajando sobre un arte que se vincula estrechamente con una interpretación plástica de la vida? Sí, bueno, mi hermano y yo hemos estado muy vinculados, ¿no? en muchos niveles, pero realmente cuando yo decidí ingresar en la escuela de cine, fue el consejo de mi hermano, es verdad. Mi hermano tampoco era ese gran pintor, era un hombre que estaba trabajando, que estaba experimentando una serie de formas y de cosas que después han dado un resultado, pero era una etapa también de experimentación por su parte. Y en mi caso, pues ya digo, cuando ingresé en la escuela de cine, pues sabía muy poco de cine y realmente yo el cine lo he aprendido en la escuela de cine, no por lo que me han enseñado, que también me han enseñado cosas, sino porque es allí donde de repente me he dado cuenta de que, ya sea por casualidad o por una serie de circunstancias, que de verdad lo que yo quería hacer era dirigir películas y no sé, y lo que sigo haciendo, y lo que más me gusta. Afortunadamente. Pues para mí sí, porque para mí realmente para mí es un placer hacerlo, ¿no? No, y para todos. Yo pienso que hemos tenido la suerte, los españoles y los aficionados al cine del mundo en general, en que haya surgido el fenómeno Saura. Pero vamos a hablar de eso. Sales de la escuela o del instituto, que de ambas maneras ha sido llamado, y tras las prácticas y un documental sobre Cuenca, poco conocido por el gran público, es una película que se llama Los Golfos, la que hace que el país se entere de que existe Carlos Saura. Esa es una película que está un poco a caballo entre el neorrealismo y la nouvelle vague. Es una película hecha, además, en la calle, improvisando mucho. Ese era un cine que te atraía, además era una ruptura, en cierto modo, con todo el cine que se hacía en el país entonces. Sí, bueno, tú lo has dicho casi todo lo que se puede decir sobre todo, la película, es verdad. Se puede decir mucho más. No, pero que es verdad que el planteamiento a priori de la película era el hacer una película de corte documental lo más barato posible. Creo que ese planteamiento sigue siendo válido. Siempre he creído que en España el hacer superproducciones era un poco inútil, que en cambio había muchos problemas, y los hay todavía, que están absolutamente vírgenes, en la realidad española inmediata y en la no inmediata, porque esto de la realidad es un término muy amplio, que están por hacer, ¿no? Entonces, Los Golfos se planteó así, yo lo planteé así, era una película que se realizaba toda en la calle o en escenarios naturales, y creo que era la primera vez que se hacía esto en España. Seguramente. Sí, porque ni Bardem ni Berlanga habían hecho esto, habían trabajado en estudio. O sea que era la primera vez que se hizo eso. Entonces, en ese sentido, sí, era una experiencia muy, muy interesante. Lo que le puede deber al neorrealismo o al nouvelle vague, pues no lo sé, ¿verdad? Porque, claro, yo soy de las personas que aceptan todo tipo de influencias. A mí me extraña cuando hay autores que no quieran reconocer ninguna influencia. A mí me parece que es monstruoso no aceptarlos. Vamos, yo creo que estamos todos influenciados. La cultura ya es una influencia. Vamos, la cultura es el momento en que se vive, y luego que sería monstruoso no aprovecharse de los conocimientos o de las aportaciones de otras personas ahora mismo en el momento en que estamos viviendo, ¿no? O sea, yo admiro una serie de directores y me parecería tonto que si yo veo cosas de esos directores que a mí me pueden enriquecer y que yo puedo, naturalmente, por otros caminos distintos, ¿verdad? Pero eso me puede servir a mí de base o de plataforma para hacer otras cosas, ¿no? Desperdiciar eso es tonto. Bien, Los Golfos fue, por lo tanto, una magnífica manera de presentarte en la sociedad cinematográfica de la España de entonces, pero la sorpresa viene con tu segunda película cuando nos ofreces una versión que es la otra cara de la moneda, Llanto por un bandido, donde ya más o menos hay unas ciertas ínfulas de gran producción, donde hay masas que manejar, donde hay una preocupación estética o estetizante, donde hay un Saura nuevo. Sí, lo que pasa que es que sí,
habría que, no sé si vale la pena hacerlo, pero habría Yo creo que vale la pena, Carlos. Que estudiar o que indagar un poco por qué esas cosas sucedieron en esos años. Claro, las cosas se olvidan, pero yo me acuerdo cuando hice Los Golfos, la situación del cine español era verdaderamente angustiosa, ¿no? Quiero decir que no había posibilidad de hacer prácticamente nada. Las prohibiciones por parte de los censores eran monstruosas. Yo recuerdo que el guión de Los Golfos, que es un guión, pues no sé, es una película casi romántica, ¿no? No sé si fue 3 o 4 veces destruido, ¿no? Prácticamente destruido, porque además cada vez que se presentaba nos lo devolvían con 60 o 50 o 60 páginas dobladas, ¿no? Que no se podían hacer. Entonces, cuando yo hice Los Golfos realmente tuvo una cierta repercusión porque fue al Festival de Cannes. Entonces en el Festival de Cannes tuvo una acogida muy favorable, pero verdaderamente en España la película fue masacrada, puesto que le faltan 12 minutos, o casi 12 o 14 minutos le faltan, ¿no? Que fueron cortados. Quiero decirte con esto que durante unos años fue muy difícil hacer cine en España, y cuando ya vino Buñuel y hizo Viridiana, que fue precisamente inmediatamente después de Los Golfos, todos los proyectos míos, que eran una cita continuación de Los Golfos de otra manera, se vinieron abajo. O sea, durante una serie de años fue imposible hacer el cine que yo quería hacer. Y hubo que escoger otro camino. Entonces, El llanto por un bandido es un camino provisional muy interesante, pero un camino provisional para no estar parado. Está maravillosamente explicado. ¿Ves cómo es interesante decir las cosas? Bueno, y después de Llanto por un bandido, en el que creo que alguna vez has confesado que se te escaparon los hilos de la mano en cierta medida, y creo que desde entonces hay una preocupación en ti por tener cada vez más la responsabilidad plena de tu obra. Bueno, es que Llanto por un bandido, primero era una película muy compleja, luego necesitaba mucho más dinero del que se tenía para hacerla. Eso pasa en todas, sí, probablemente. No, pero luego no me ha pasado esto. A partir de que he trabajado con Elías nunca me ha pasado eso, y luego te explicaré por qué. Pero en este caso sí, no tenía los medios necesarios para hacer esa película, y después, y por qué no hay que reconocerlo, yo no tenía la experiencia para hacer una serie de cosas que en esa película eran interesantes, como eran las acciones de masas, las batallas, etcétera, ¿no? Que requerían o una mayor experiencia por mi parte, o el contar con un segundo equipo experimentado como sucede en casi todos los países, ¿no? Exacto. Entonces eso evidentemente perjudica a la película. En cuanto a la caza es un planteamiento totalmente distinto, precisamente por la experiencia un poco negativa de Llanto por un bandido, que es una coproducción con Francia, con Italia, donde además yo tengo problemas con Italia porque en Italia me quieren que yo monte la película de una forma y al final discuto con todo el mundo. Fue un poco pesado eso, ¿no? Entonces La caza es una película muy pequeña, 4 personajes en un campo y unos conejos, no hay nada más. Yo creo que no se puede hacer una película con menos elementos. Incluso otras veces he intentado hacerla y no se me ha ocurrido nada. O sea que me parece que eso ya es el límite de lo que se puede hacer con nada, ¿no? O con casi nada. Pero que podía controlar absolutamente cada una de las cosas. Y eso es lo que he intentado hacer desde entonces, ¿no? Y eso es importantísimo, porque no cabe duda de que el conjunto de la obra se beneficia de que el responsable, el director, el autor, el creador, tenga todas las cosas en la mano, porque si no, los intermediarios siempre acaban por producir un deterioro de esa idea primera, ¿no? Pues para mí es importante, quizá también por mi forma de trabajo. Yo creo que soy una persona de muy pocas ideas, pero cuando tengo una idea, quiero hacerla. Entonces, yo siempre pienso en una película cuando he terminado la anterior. O sea, nunca tengo ideas preconcebidas. A mí me sorprende también que hay personas que, naturalmente, es al contrario, ¿verdad? Pero yo ahora mismo no tengo en la cartera no tengo 3 o 4 ideas, no tengo más que una idea, que es la que estoy escribiendo ahora mismo. Pero claro, la ventaja o el inconveniente de hacer eso, la ventaja es que esa idea parte naturalmente de las experiencias anteriores, ¿no? El inconveniente es la propia limitación de esa idea también. Es decir, que para mí es esencial hacer una película porque es una experiencia única y de la cual tengo que extraer toda una serie de experiencias y de bagajes, ¿verdad?, que me van a servir para luego hacer la siguiente película, que quiero naturalmente dar un paso adelante de alguna forma o hacia atrás, que no lo sé, ¿verdad?, pero hacer algo distinto. Con La caza empieza tu colaboración con Querejeta, ¿no? Sí. O sea que Elías lo has encontrado a continuación de Llanto por un bandido. Sí. Lo encuentro además en unos momentos muy difíciles para mí, porque a partir de Llanto por un bandido
yo intento hacer la caza y no encuentro productor, entonces Elías se lanza a hacer la película y desde entonces pues mantenemos una relación que va más allá del productor-director, ¿no? Que es una relación Y es amistosa. Sí. una vinculación entrañable. Pues sí, sí, sí. Y además una maravillosa manera de entenderos, según creo, ¿no? Pues desde luego hasta ahora sí, y espero que sí. Que y como sigamos productor así. has sido liberal y desde luego respetuoso con toda con tu libertad. Sí, sí, absolutamente. Vamos, esto era... nunca hemos discutido este problema, ¿no? O sea que las relaciones nuestras se plantean siempre, por un lado, a nivel de amigos, pero por otro lado, yo soy un director que escribe sus guiones en colaboración o solo, y él es el productor que produce esas películas, y entonces estamos de acuerdo en lo que hacemos. Después de la caza nos encontramos con Pipermin Frappé, película de la que hemos hablado ya antes bastante, y que es una película, repito, que es para mi gusto la más completa y la más compleja, quizá la más compleja no, pero la más completa de Saura sin duda, porque pasan muchas cosas ahí, aparecen en cierto modo, es la película que dedicaste a Buñuel, me parece. Sí, sí, sí. Está dedicada a Buñuel. Sí. Hay una cosa ahí de surrealismo en los personajes, hay el simbolismo de Buñuel también, en fin, esas influencias de las que tú afortunadamente no eres hombre dispuesto a renunciar. No, no, en absoluto. Aparte de eso, toda la película en sí, y eso es una cosa que en el momento en que se hizo, creo que pocas personas lo vieron, no sé por qué, pero toda la película es una especie de homenaje a Buñuel. Exacto. Unas veces en broma, sí, sí. ¿verdad? Porque tampoco todo es tan serio, ¿verdad? Y otras veces en serio. ¿Cómo se te ocurrió esa película? Pues bueno, se me ocurrió esa película en Calanda, precisamente, que fui con Luis Buñuel a Calanda a ver los tambores y había una de sus sobrinas que estaba tocando el tambor y con todo ese ritual que realmente uno se hace sangre tocando el tambor el Viernes Santo, porque ya sabes que se toca 24 horas el tambor y toda esa ceremonia. Y entonces, a partir de esa imagen, pues no sé, se hilvanó toda la película. Generalmente es una imagen la que me sirve casi de centro, ¿no? De motor para luego empezar a escribir y hacer el guión. En una foto estás con los dos Luises, con Buñuel y con Berlanga, lo que me imagino que quiere decir que Berlanga también es un director de tu gusto. Sí, esa es una foto que le tengo yo mucho cariño porque son dos personas a las cuales estimo y quiero mucho, y a los dos los admiro mucho. De Pipermin Frappé llegamos a Estrés, que para algunos de tus estudiosos y críticos, incluso para Enrique Brasó, que te ha dedicado un libro muy completo y muy complejo, y que no he podido leerme entero, pero que habrá que leérselo despacio, incluso para discutirlo. No es ninguna obligación. Incluso para discutirlo, se dice que significa un paso atrás, que es un retroceso, que ahí nos encontramos con un Saura que quiere ser natural y espontáneo y es artificioso. ¿Qué piensas tú? Autocríticate. Pues digo un poco lo que digo de todas mis películas, que no lo sé, que no me interesa demasiado este problema. Lo único que puedo decir es que a mí me parece que Estrés, pues no sé, en el momento en que se hizo era lo que yo quería hacer y que no me arrepiento en absoluto de haberla hecho y que no creo que sea una película negativa, al contrario, creo que es enormemente positiva para mí, ¿verdad? Lo que luego sea mejor o peor, yo nunca entro en este problema porque no lo sé, estoy fuera del problema y además siempre quiero estar fuera del problema. La Madriguera. Sí, la Madriguera nace ya de una colaboración muy interesante que durante algunos años ha continuado con Rafael Azcona. Es una película que hemos hecho además juntos, Geraldine, Rafael Azcona y yo hemos escrito el guion los tres. O sea que Geraldine ha aportado muchas cosas en la película, que además están en la película. Y no sé, a mí me parece que es un intento, o era un intento, ya digo, muy interesante, ¿no? Sobre el análisis de las posibilidades que existen en una pareja. Y sobre todo, creo que lo más fascinante quizá es en la medida de que hasta qué punto en nuestra vida cotidiana no utilizamos de la imaginación, sino casi siempre nos dejamos llevar por una serie de normas preestablecidas, cuando en realidad hay montones de posibilidades, ¿verdad?, que no utilizamos. Los juegos. El personaje femenino exactamente de la Madriguera es un personaje imaginativo, ¿no? Es un personaje que precisamente lo que intenta es salir de esa monotonía cotidiana, ¿no? ¿Y le ocurrirá eso a muchas mujeres, tú crees? Probablemente sí, ¿no?
Pues aunque es muy sorprendente, pero muchas mujeres me han dicho que se veían sí, que es fantástico. Esas cosas siempre a mí me sorprenden, ¿no? Porque uno piensa que no, que realmente uno juega a inventar. Sí, a inventar un poco, ¿no? Y luego se encuentra con que siempre la realidad es mucho más rica, por supuesto, y mucho más desbordante y mucho más imaginativa que lo que uno pretende hacer, ¿no? ¿Saben? Concretamente recuerdo de una chica, a una chica joven además, ¿no? Que se veía retratada absolutamente en la película, casi en un 80%, hasta el punto de que pensaba que es que yo conocía su historia, entonces estaba hasta asustada y aterrada de cómo la conocía yo esa historia, ¿no? Lo que pasa es que esos juegos acaban ahí en una autodestrucción, Sí. Que es una de las cosas de tus películas que resultan más escalofriantes, que la muerte está presente en todas ellas y de una manera violentísima. Sí, no sé, debe ser que, no sé, como me contando lo que hemos visto y las cosas que han sido suprimidas, como una ejecución de 7 bandidos que fue cortada al principio de la... Llanto por un bandido. Del llanto, sí. Una escena tristísimamente desaparecida, ¿no? Eso es lo que a mí me entristece cuando se habla de la censura, porque esa escena pues no tiene, ahora mismo pasaría, ¿no? Entonces se ha perdido para siempre, porque hubo que entregar el negativo. Y era una ejecución que ejecutaba a los bandidos, los ejecutaba Luis Buñuel, ¿verdad? Y era Buero Vallejo el que leía la ejecución y queda solamente unos fragmentos. Bueno, perdón este inciso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero sí, no sé si quizá debe ser mi pesimismo, ¿no? Con respecto a una serie de cosas que me... Pero no sé, por otra parte yo pienso que mis películas terminan mal porque tienen que terminar así, ¿no? Quizá porque yo trabajo con unos personajes que no tienen más salida, que son salidas difíciles, ¿no? Para mis personajes intentan rebelarse contra una serie de cosas, viven casi siempre en un ambiente opresivo, entonces cuando intentan reaccionar, pues naturalmente la reacción casi siempre es violenta, ¿no? ¿Ante la vida eres pesimista también? Pues ante algunas cosas sí, no me atrevería a decirlo en sentido en general, ¿verdad? Ante algunas cosas sí, ante otras naturalmente que no. ¿Y el futuro lo ves con ojos alegres o con ojos tristes? No, yo no, el futuro no lo veo ni con ojos alegres ni tristes, lo veo muy mal. No, el futuro, pues no lo sé, prefiero pensar en un presente, ¿verdad? El Jardín de las Delicias supone otro paso adelante en el cine de Saura, donde ya hay hasta 3 superposiciones, 3 planos superpuestos, 3 imágenes distintas. Se están complicando ya las cosas más, ya hay una elaboración más cuidada, más pensada, más intelectualizada, pienso yo, ¿no? Yo siempre digo que no lo sé, parece que me repito diciendo no lo sé porque... O simplemente te vas creando nuevos problemas. Pues no sé porque el caso es que el Jardín de las Delicias parte de un hecho cierto, ¿no? O sea que no hay nada inventado en el Jardín de las Delicias, es absolutamente un hecho histórico, ¿no? Y que ha pasado en España, o sea que no hay nada inventado. O sea, dentro de eso naturalmente hay una serie de aportaciones, por supuesto, ¿no? Pero vamos, el argumento en sí es absolutamente cierto. ¿Y el parentesco del título con el del cuadro del Bosco? Bueno, eso en la película creo que queda bastante explicado, aparte que es un cuadro que me fascina, siempre me ha fascinado toda la vida, ¿no? Yo incluso quería, lo que pasa que allí era mucho más complicado, que ese jardín fuera todavía mucho más misterioso en la medida de que pudiera llegar a ser hasta un jardín tropical. Era muy difícil hacer esto en España, ¿no? O sea, que el jardín en el cual estaba este hombre, Antonio Cano, se convirtiera en un jardín tropical era muy complejo, pero yo hasta quería que hubiera sido esto, ¿no? O sea, que el jardín hubiera sido todo, ¿no? Todo un mundo fantástico. ¿Ana y los lobos salió como tú querías? Sí, absolutamente. Además, es una de las pocas películas que tengo, a las cuales tengo cierto cariño. A las que quieres de verdad, ¿no? Sí, porque creo que es un camino muy interesante y que, en cierta forma, hasta emparentado con toda una tradición española, literatura clásica, está, no sé, siguiendo un poco todos los caminos del teatro de Calderón o de Gracián. Me parece un camino muy interesante, ¿no? Utilizar la alegoría para contar una historia y el narrar una historia que yo creo que en muchos aspectos nos pertenece, no sé, está muy cerca, por lo menos de mí, ¿no? Con estos 3 grandes tabús. Luego, por otra parte, es un homenaje muy personal a la censura española, que hice yo, porque están los 3 grandes poderes, ¿no? Allí se habla de las 3 grandes fuerzas.
Y en esa película además se va viendo de una manera mucho más clara, en fin, otra de tus obsesiones, que es el erotismo considerado desde un punto de vista estético o inteligente o intelectualizado, no sé. ¿Cómo, No sé. cómo ves tú el erotismo como elemento de tus películas? Yo creo que el erotismo está está en la vida, Está en la vida. está en mi forma de ser, entonces está en mis películas, eso es evidente. Entonces, como lo veo como un elemento fundamental, esencial de la existencia de cualquier ser humano, y creo que entra en juego poderosamente en determinados aspectos de la vida y que en muchos momentos es determinante de las actuaciones, de muchas de nuestras actuaciones. Ya hemos dicho antes que La prima Angélica es una película en la que se nota muchísimo más ya la preocupación por la guerra civil española, que está ahí muy presente y muy viva. Y, en fin, La prima Angélica supone otras muchas cosas más en las que quizá me gustaría que te detuvieras unos instantes. Sí, bueno, pues no sé, porque yo creo que la preocupación mía, tú dices de la guerra civil, yo creo que mi película más clara sobre la guerra civil española es La caza, yo creo, porque además se partía precisamente de la idea de casi de la posibilidad de que en cualquier momento podía existir otra guerra, una guerra civil, ¿verdad? Pero en fin, ¿Acaso la originalidad esté en que parece la primera película hecha en España vista desde el punto de vista, y perdona por la redundancia, de los perdedores de la contienda? sí, bueno, en ese sentido sí está claro que La prima Angélica es una película vista a través del prisma de un personaje que se puede considerar un perdedor. Desde luego no ha ganado la guerra, la ha perdido. Entonces, esa visión a mí me parece que es muy enriquecedora porque le permite ver una serie de aspectos que están absolutamente, no sé, que son muy entrañables, absolutamente integrados con una realidad española dolorosísima para muchos de nosotros, y que ya te decía antes que la conozco en parte, aunque el personaje no en absoluto me represente a mí, ¿no? O sea, como personaje físico. Y esta es tu última película. Qué cosa curiosa, yo no sé si se han publicado los guiones de tus películas anteriores, pero resulta que el aficionado español puede tener el guión completo en la mano y estudiar cómo ha sido planeada plano a plano, planificada plano a plano, Cría Cuervos. Pero tiene una explicación una triste explicación, y es que mi película ha estado 6 meses paralizada por la censura española. Entonces el libro ha salido antes, porque han permitido antes que salga el libro que la película. Pero es la única explicación, ¿eh? Ahora, la película de todos modos, no cabe la menor duda de que es ya rizar el rizo, ahí ya se convierte en un juego de tiempos, están todos el pasado, el presente y el futuro interrelacionados, intercalados. Hay un juego ahí dificilísimo, ¿no? Dificilísimo para un realizador. No lo sé, yo estoy muy apasionado, ¿verdad?, por ese juego precisamente del tiempo, desde hace ya mucho tiempo. Creo que está en casi todas mis películas presente ese problema. Entonces, creo que sí, que Cría Cuervos en ese sentido, pues es una película, yo no creo que sea demasiado compleja, pero sí hay una cierta complejidad a ese nivel, ¿no? Al nivel de que están imbricados todos los tiempos. Por lo menos el futuro no había aparecido hasta ahora nunca en tus películas. Ahí No, está el ayer, no. el hoy y el mañana, y todo al mismo tiempo. Es impresionante. Sí, es cierto, es la Y primera además vez. con una belleza, con una gran belleza esa película, una belleza formal, una belleza de sugestión, No lo sé, con unos mundos muy concretos y muy maravillosamente estudiados, muy certeros, nada esquemáticos en este caso, pienso yo, ¿no? Sino que muy elaborados. Pues supongo que sí. La casa por una parte, la ciudad por la otra. O sea, a mí vamos, lo que me apasionaba mucho de esta película era la utilización de mundo infantil, que ya había empezado a hacerlo realmente en la prima Angélica está también abocetado en El Jardín de las Delicias, pero vamos, es solamente un boceto. Entonces, de cierta forma, yo no me atrevo a decir que es un estudio, porque no lo es en absoluto, pero sí es una indagación de un cierto mundo infantil. Porque en ese sentido creo que se sale un poco de la concepción general de lo que hablábamos al principio, de que el mundo infantil es un mundo paradisíaco y maravilloso. O sea, mi concepción no existen los mundos paradisíacos. Es que no es paradisíaco ni maravilloso. Entonces, en la película intento demostrar, una de las cosas intento demostrar esto, ¿no? Que el mundo infantil no tiene nada de maravilloso, ¿sí? Es bastante patético y con alegrías y con tristezas como es la vida, ¿no? Y ahora, después de Cría Cuervos,
¿A dónde vamos, Carlos? Pues eso digo yo. ¿Cuál es el próximo paso? Pues todavía no lo sé, porque ya te decía antes que yo trabajo a partir de película terminada, pero desgraciadamente yo nunca digo que una película está terminada hasta que no se proyecta, porque hasta entonces estoy muy inseguro y muy indeciso. Incluso, ¿por qué no? Porque ante la posibilidad de rectificar si los errores son tan enormemente graves, aunque yo cada día estoy más convencido de que un día leí una frase que decía algo así como que hay que perseverar en los propios errores, y creo que es verdad. O sea que, en definitiva, los errores de uno... Son la personalidad de uno. Sí, pues es verdad. Sí, claro. Entonces, yo voy insistiendo también en mis errores, ¿verdad? Y además tengo la suerte de que algunas veces me doy cuenta de que tengo razón y que cosas que me han dicho que eran horribles ahora me dicen que son menos horribles y algunas incluso que son buenas. Entonces, creo que continuaré el camino que no es que lleve trazado, ¿verdad? Pero por el cual que me gusta mucho, continuando esa indagación del tiempo. Y lo que sí creo que voy a tender cada vez más es a un aislamiento más grande, a una búsqueda de los elementos todavía a una más... mayor introspección, Sí, a un mayor intimismo sí. en los temas. Tengo tendencia a eso y me siento más seguro además y creo que ahora tengo ya los elementos necesarios para poder hacer eso. Por otra parte, yo creo que a ti tampoco te gustan mucho las masas ni las aglomeraciones, y tú eres un hombre más bien tímido e introvertido, por lo menos esa es la impresión que tengo, ¿no? Pues no es que no me gusten las masas y no sé, pero prefiero realmente, yo me encuentro muy bien en mi casa con mis cosas y mis objetos. En tu madriguera. Sí, en mi madriguera, sí, realmente me encuentro muy bien, muy satisfecho, ¿no? Lo que no quiere decir que de vez en cuando no me apetezca muchísimo salir, porque tampoco soporto el estar en la madriguera toda la vida, ¿no? Pero el ser tímido no te da una cierta frialdad. Tu poesía no es un poco fría, un poco distanciada, o lo pretendes. Quiero decir, ¿hay algo deliberado en eso? No, en absoluto. ¿Es espontáneo? Si es fría será porque yo no soy capaz de verlo, ¿verdad? No quiero decir que sea fría de una manera Ya. absoluta, que dé la sensación de una cierta frialdad, de una perfección formal. O sea, a mí me sorprende mucho cuando me decís esto y no eres el primero que me lo dices, ¿verdad? Realmente es verdad esto. Me sorprende mucho porque yo me considero a mí mismo, y aquí es lo de siempre, que es imposible el autoanálisis, ¿verdad? Como una persona que está casi siempre con enormes lagunas mentales y con imposibilidad casi de ver las cosas con nitidez y con concreción, ¿no? Yo siempre, uno de los problemas que más me preocupan a mí personalmente es el problema de la lucidez, pero de verdad a veces hasta no me angustia porque no llega tanto, pero sí estoy muy preocupado por ello. Entonces, si fuera lúcido, pues sí haría el cine que vosotros veis que hago, que es muy curioso. Lo que pasa es que yo me siento muy halagado cuando me dicen esto porque es el aspecto de mí mismo que yo creo que no tengo. Entonces, siempre me sorprende, pero en sentido positivo. Bueno, yo pienso que tu cine es un cine muy lúcido, que lo entendemos todos, que nos llega, pero que en cierto modo lo vemos también como un poco distante, ¿no? Bueno, sí, eso soy incapaz, ¿no? Es una impresión que a lo mejor no la sienten los demás. Esto no sé. Ya. Por favor, me gustaría que nos dijeras algo de Chaplin. Pues puedo decirte, claro, que aparte de mi admiración, porque eso es una cosa que es natural, que creo que comparto con muchas personas, pues que lo conozco bastante a fondo personalmente, puesto que muchas veces he estado con Geraldine y sin ella en Suiza y conviviendo con Charlie Chaplin y con su mujer, con Una. Es una pareja que quiero muchísimo, tanto a Charlie como a Una. Y no sé, es un hombre extraordinario, tiene ya muchos años ahora en estos momentos, ¿verdad? Pero yo todavía lo recuerdo siempre lo recuerdo con esa vivacidad y esas ganas de vivir fantásticas que ha tenido siempre. Yo recuerdo un día, hace 3 o 4 años me parece que fue, una experiencia para mí inolvidable, y es que yo no entiendo nada de inglés, yo hablo muy mal inglés, es un desastre. O sea, yo me entiendo muy mal con Charlie Chaplin, me entiendo casi por señas, con Una me entiendo muy bien porque ella habla francés. Entonces, Charlie Chaplin se empeñó en contarme el guión que acababa de escribir, que se llamaba Freaks, me acuerdo, y entonces me lo leyó y me lo interpretó todo el guión, ¿no? Entonces, realmente es una experiencia maravillosa porque la protagonista, que es una niña, que es un pájaro, pues él hacía de pájaro, saltaba por allí, por la habitación, le daba una maravilla, ¿no? O sea, yo realmente entendí la película porque él hacía todas las cosas, ¿no? Y tengo ese recuerdo siempre de él. La última foto que vamos a mostrar a los espectadores es de tu reciente estancia en Los Ángeles, hace 4 días.
con Geraldine. Ahí está la fotografía. Y con Geraldine y con alguien más. Sí, está ahí mi hijo, sí, está Shane, se llama Shane. Se llama Shane. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal se porta? Pues es un crío muy majo y muy simpático, sí, está muy bien. Para terminar, Carlos, en la primera película tuya, en Los Golfos, fue suprimida por la censura una frase que decía, ¿cómo era la frase? Aquí en este país... No, dice, es imposible... Llegar a ser alguien aquí. Llegar a ser alguien aquí, eso es. ¿Tú piensas ahora, al cabo del tiempo, y después de haber llegado a ser, en fin, por decirlo así, el artista del cine, el director de prestigio del cine español, piensas que ha sido difícil llegar a ser alguien aquí? Yo siempre tengo que decir aquí que no, primero que creo que no, que de verdad que no he llegado a ninguna parte, y luego que lo poco que he llegado sí, no ha sido demasiado difícil, pero ha sido difícil, sobre todo que ha sido complicado, ¿no? Y que no sé, que espero que sea más fácil, si no para mí, para los demás, el poder llegar a ser alguien, ¿no? Si lo que se quiere es ser alguien, ¿no? Carlos Saura ha llegado a ser alguien aquí. Él cree que todavía no, pero estamos seguros de que va a llegar mucho más lejos aún. Así lo esperamos cuando te agradecemos tu gentileza en venir aquí a hacer este streaking profesional y personal ante las cámaras. Muchas gracias. Maestro Rodrigo, usted que soy una de las figuras señeras de la música española, ¿cree que va a haber continuadores de esta tradición de la que usted es uno de los más fieles exponentes? Pues, hombre, por ahora parece que no lleva esto traza, porque estas nuevas generaciones, pues es natural, todo se modifica, todo cambia, otras costumbres, otra manera de sentir, otro arte. ¿Está usted más cerca de Falla, de Turina, de Granados, de Albéniz? Sí, evidentemente. Seguimos aquella tradición de comienzos de siglo, claro, aportando cada uno su personalidad mayor o menor. ¿Qué era para usted Falla? Pues un músico realmente extraordinario, de una gran originalidad, de una gran personalidad y un gran amigo y un hombre realmente bueno. ¿Turina?
Pues sí, también, lo conocí también mucho. Le trató usted mucho, me Sí, parece, ¿no? sí, sí. Albéniz. No, Albéniz no, porque Albéniz murió en 1909. ¿Pero qué le parecía a usted Albéniz? Hombre, Albéniz es un gran artista, es el que comienza el gran renacimiento de la música española. Bien, maestro, vamos a meternos un poquito en el túnel del tiempo. Usted es levantino, valenciano exactamente, nace en Sagunto. Sí. Y en una familia que no tiene nada que ver con la música, a pesar de que los valencianos han sido tradicionalmente amantes de la música, ¿no? No, mi padre era terrateniente y gran comerciante, y la música no le interesaba absolutamente nada. O sea, que le interesaban las cosechas. Sí, y los comercios y los grandes negocios. Yo nunca le oí cantar, ni canturrear, ni silbar. Y ustedes fueron varios hermanos, Nosotros fuimos 10, yo fui 10. el penúltimo. de manera que usted fue también un príncipe destronado. ¿Y cómo fue entonces en esa familia que no tenía por el momento lo que parece antecedentes de tipo artístico que usted se inclinara por la música? Pues primeramente porque yo de niño, según dicen mis hermanos mayores, y yo también me acuerdo ya más tarde, me gustaba mucho la música, tenía mucha afición a la música. Después el hecho de haber perdido la vista a los 3 años, pues también pudo influir. A mí me gustaba mucho la literatura y la poesía y la historia y la filosofía y sobre todo la música. Y a poco fui aprendiendo hasta que... Maestro, ¿está usted más cerca de su padre o de su madre? Yo estoy más cerca de mi madre. Mi madre, aunque era una persona pues bastante humilde, de un pueblecito de allí, de Valencia, pero tenía esa cosa un poco levantina, de esa inclinación, ese instinto por el arte, ¿verdad? Le gustaba algo la música, sobre todo la ópera, y se sentía muy atraída por la pintura y por la orfebrería. De manera que a usted no le hubiera gustado nada ser un continuador de los negocios paternos. No, yo de comerciante no tengo Nada. No tengo mucho. Ni siquiera a la hora de negociar su propia música. Me No. parece que tampoco. Me defiendo mal, pero me ayuda mi mujer. Muy bien, maestro. Hay unos primeros estudios que usted realiza en Valencia. Hay unas primeras obras que compone usted en Valencia. Sí. Y luego viene la etapa que podemos considerar decisiva en su vida, que es París. Sí, yo empecé a componer realmente ya obras ya, en fin, que merecieron que los editores las publicaran y las acogieran en el año 23. Y mi primera obra fue en el año 24. Mi primera obra de orquesta, el primer estreno. Y ya después ya marché a París en el año 27 para estudiar con Paul Dukas. Y es en París donde nace el gran maestro Joaquín Rodrigo. Bueno, regular. Paul Dukas es el autor del famoso Aprendiz de Brujo. Exactamente. ¿Cómo era Paul Dukas? Pues era un hombre, no era fácil, era un hombre muy mordaz, difícil de convencer y no le gustaba todo, ni muchísimo menos. En el fondo era de una gran bondad y realmente yo llegué a ser uno de sus discípulos, lo tengo que decir sin falsa modestia, pues predilecto. Porque él le estimó muchísimo. Mucho, sí. muchísimo. Y me ayudó mucho, me presentó al primer editor, Falla después me presentó al segundo, y gracias a Paul Dukas yo estrené ya en la mejor orquesta de París, en la Orquesta Strara, en el año 29, y estrené mi primera obra. En esa época de París, el maestro Rodrigo conoce no solamente a Paul Dukas, conoce también a Falla, conoce a Stravinsky, Sí, a Ravel. a Ravel. Y de ellos dos, ¿cuál le fascinó a usted más por su personalidad humana? Ya no hablo como músicos, como seres humanos. Yo conocí mucho más a Ravel. A Stravinsky Ravel. le conocí poco. Y Ravel le gustó. Sí, Ravel era un hombre muy irónico, muy ocurrente. Maestro Rodrigo, su música la conoce todo el país, pero en cambio sabemos poco de usted por dentro. ¿Cómo es usted? ¿Es usted un hombre tan bueno como aparenta? Pues no soy malo y no parece ser que yo haya hecho. Quiero decir que tiene usted un talante muy bien humorado, muy Es sonreidor. algo, alguna travesura o alguna cosa, pero no creo que he hecho sin mal a nadie. Está usted siempre de buen humor. Bueno, sí, y cuando era crítico musical, que lo fui 5 o 6 años, pues generalmente no me metí con la gente, salvo algún caso raro. Lo cual ya es difícil. Que después ¿no? me arrepentí. Bueno, es que usted desde prácticamente a partir del concierto de Aranjuez
se convierte en la autoridad musical por excelencia en este país, un poco en el centro del mundo Pues musical sí, español. tuve mucha suerte con esta obra. Yo nunca creía, aunque a mí cuando yo la estrené, lo digo, porque es verdad, me quedé realmente encantado, pero nunca creía yo que No tenía tantas que tendría esperanzas. este éxito. ¿Cómo nació el concierto de Aranjuez? ¿Fue idea de usted? Estábamos mi mujer y yo de regreso de París en el año 38, que habíamos estado en Santander pasando allí una temporada, y en una cena en San Sebastián la noche antes de salir de España. En plena guerra civil. Sí, todavía, claro, en el 38, en Sí, agosto. sí. Pues comimos con, que hace poco que ha muerto el Marqués de Volar, que gran aficionado a la música, y Regino Saiz de la Maza, y a ellos se les ocurrió esta idea. Por eso este concierto está dedicado a Regino. O sea que era la idea de hacer un concierto para guitarra y orquesta. Sí. Y ya todo lo demás fue fruto de su inspiración. Bueno, todo lo vas a correr por mi cuenta. ¿Por qué concierto de Aranjuez, precisamente de Aranjuez? Bueno, pues esto lo he explicado yo muchas veces, porque nosotros, mi mujer y yo, paseábamos muchas veces por Aranjuez cuando vivimos en Madrid, cortas temporadas, y yo quería sobre todo, claro, evocar desde luego los parques y el palacio, pero sobre todo la época de los finales del siglo XVIII, esta cosa un poco aristocrática y popular al mismo tiempo, aquellas fiestas de toreros, duquesas, majas, etcétera. ¿Cuántas interpretaciones orquestales diferentes habrá ya en la discografía del concierto de En la Aranjuez? discografía hay 16 o 17. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué no las tengo todas? Porque a las casas discográficas pues casi siempre se les olvida mandarle un disco al autor. Hay versiones muy buenas y versiones que a usted le parecerán menos acertadas. Generalmente casi todas son buenas y hay de muy buenas. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cuál es la que más le gusta? Hombre, esto no se puede decir en público. Y la que le gusta menos. Tampoco. Eso todo. Ve usted como es muy discreto y demasiado bondadoso. No, esto no conviene porque no está, No no es- sería correcto. No sería correcto. Y además discreto. podría yo incluso equivocarme. Maestro, sin embargo, a partir de ahí, del año 40, del estreno del concierto de Aranjuez, el nombre de Joaquín Rodrigo es un nombre que empieza a sonar de una manera ya fuerte y categórica, no solamente dentro del país, sino en todo el mundo, y ya nos encontramos ante la presencia de un compositor que es un continuador, por decirlo así, de la escuela tradicional de la música española. ¿Es usted el nuevo Falla que surge? Bueno, no digamos nuevo Falla, pero en fin, hemos continuado esa línea. Usted ha escrito sobre todo muchas canciones populares también. No, canciones populares, tengo una colección de 12, pero generalmente las canciones que he escrito yo son de mi propia invención. Pero canciones catalanas, por ejemplo, también, ¿no? Sí, pero no son populares. Bueno, son populares ahora. Bueno, son conocidas. Bien, maestro, ¿usted ha tenido siempre una vida fácil, una vida tan sonreidora como ahora o Pues no? la juventud fue muy fácil, la infancia fue muy fácil, pero después vinieron momentos difíciles porque mis padres que tenían una posición enorme, formidable económicamente, pues perdieron toda su fortuna y ha habido que luchar mucho, coincidió con mi matrimonio y hemos pasado años muy difíciles, también vino la guerra, pero en fin, ya después todo se remansó y afortunadamente pues ahora no carecemos de nada. Ha tenido usted años muy duros, Bastantes. años nacionales o internacionales, Pues años internacionales, porque... años de Alemania y de Sí, Francia. porque la guerra civil nos sorprendió a nosotros estando en Alemania precisamente y también en Francia. Y allí pues no se pasó muy bien. Pero en fin, todo eso ya pasó. Muy bien, maestro, vamos a escucharle de nuevo, que es un verdadero privilegio tener aquí a Joaquín Rodrigo interpretándose a sí mismo al piano. Algo verdaderamente que podrían envidiarnos hoy todos los espectadores de las televisiones del mundo. Maestro, cuando guste. Pues voy a interpretar a La sombra de Torre Bermeja, que está dedicada al gran pianista que fue Ricardo Viñes.
Nos sorprenden tantas cosas en Gregorio Prieto, nos sorprende esa capacidad para ser distinto, para ser siempre importante, esa esencialidad que hay en su pintura, esa capacidad para homenajear a los demás, esa extraordinaria propensión a la amistad y al cultivo de las artes, ese desvivirse que es en el fondo una de las claves secretas del vivir de Gregorio Prieto. Pero hay tantas cosas que nos sorprenden y que nos interesan en él que vamos a intentar hoy desentrañarlas en la medida de lo posible. Gregorio Prieto es de La Mancha, nace en Valdepeñas, en una tierra vinícola por excelencia, donde, si no estoy mal informado, sus padres tenían un bazar. Sí. ¿Cómo era ese bazar? Bueno, era un bazar. Mi padre era un hombre muy inquieto, ¿verdad? Estudió arquitectura, pero luego cuando marchó a Valdepeñas, pues se puso un bazar casi como los que hay ahora. Algo tremendo. Como unos grandes almacenes de hoy. Como esos grandes almacenes que hay ahora aquí en Madrid. Porque llegó a tener unas especies de escaparates que eran como habitaciones, donde había camas de verdad y había, en fin, que parecía para los matrimonios recién casados que iban allí a comprar las bodas. Y me acuerdo que tenía espejos por todas partes, cosas de luces, de cristales, una maravilla, que yo daría ahora algo por tener todo aquello. En ese bazar parece ser que alguna que otra vez los transeúntes se encontraban con figuras de carne y hueso. Pues sí, a veces sí, porque mi padre a veces, cuando se iban de paseo los domingos por la tarde, nos encerraba en un escaparate, nos ponía la mar de cosas de comer allí, la gente se sorprendía al pasar, parecía un escaparate de estos que ahora se ponen vivos, ¿verdad? Y yo me acuerdo que yo hasta ofrecía los manjares que tenemos allí a la gente, sin darme cuenta que había un muro por delante, un muro de cristal, pero un muro. Pero era muy divertido. Una cortina, que se diría Eso, ahora. una cortina que se diría ahora. Lo sí, cierto es que se trataba de una familia numerosa. Pues sí, era bastante numerosa. Me parece, yo ya no lo sé, porque no tengo noción ni de edades ni de números. Éramos 7. 7. Yo era el más chico. El Benjamín. El Benjamín. Entonces quizá el favorito. Bueno, pues sí, pero no. Sin embargo, yo era el puente de esas querellas que antes había en las familias, estas familias burguesas de los pueblos, que si el padre era carlista, el hijo era republicano, que entonces era como se ahora comunista, que si en fin, además la que era un poco también muro de contención era mi madrastra, que ha sido la persona que realmente yo he querido más en el mundo. La persona más importante humanamente en su vida, su Era madrastra. una persona que ya empezó teniendo una gran categoría. Ella pertenecía a una familia riquísima, aristócrata, pero ella ya se dio cuenta que eso no vale para nada si no hay un sentido práctico y espiritual en la vida. Se marchó solita a Madrid a estudiar y estudió maestra, profesora. Fue mi primera maestra y luego, mira, no sé cómo llegó a ser mi madre, porque yo la considero casi más que madre. Bueno, y ahora a todo esto nos interesaría saber cómo nace la vocación de Gregorio Prieto como pintor. Bueno, pues nace de una manera muy sencilla y muy natural. Recuerdo que un día yo venía del colegio y entré y yo no me fijé quién había allí con mi padre, ¿verdad? Y me sorprendió mucho un cuadro que llevaron para ponerle marco. Recuerdo como si fuera ahora un gran cuadro, era una niña. Creo que era muy guapa, no lo sé, pero yo me la imagino muy guapa, con un traje de florecitas. Entonces yo tanto me impresionó que no sé dónde yo encontré un papel de fumar, se conoce que allí encima el mostrador, y con un lapicero de estos de colores, estos que son de azul y rojo... Un bicolor de dos puntas. Un bicolor de esos, me metí por allí, por aquellos cuartos, y vine contentísima a enseñarle a mi padre el dibujo que yo había hecho de recuerdo de ese retrato que llevaron. Bueno, pues fue el primer éxito de mi vida, porque el viajante quedó enamorado del dibujo. Yo no sé si le cayó en gracia, porque yo no sé, yo tendría 4 o 5 años, yo no me acuerdo. Y entonces me prometió traerme a otro viaje que hiciera, ofrecer sus cosas, la primer caja de pinturas. Y efectivamente me trajo una caja de acuarelas que todavía la conservo. Ahí empieza la historia de Gregorio Prieto como pintor, pero atención, Gregorio Prieto, que es un hombre que lo conserva todo y que tiene una casa que es un museo y por increíble. eso podía hacer la fundación, no por mis cuadros, sino por
a su tiempo. Vamos a ver esa caja de pinturas que tiene la culpa. Ahí está Gregorio, Aquí por favor. está, vamos a ver. Que tiene la culpa de que Gregorio Prieto sea Aquí está el esta cajita pintor. de pinturas, que se abre, es una cosa graciosísima, ¿verdad? Vamos a verla despacito. Sí. Tiene unos niños pintados Unos en niños, la que ahora tapa. esto resulta que es modernísimo, estos... Y dentro está la paleta. Y Y bueno, los esta colores. paleta ya pertenece a otra época. Ah, la paleta es posterior. Esto ya es de pintura al óleo. Esto es de solamente Acuarela, de sí. acuarela, sí. De manera que estas fueron las primeras herramientas. Las primeras herramientas justo que yo empleé para ser pintor. Y esto ya vino más tarde, la paletita esta. Es un recuerdo No, es un precioso. recuerdo para mí emocionante, sí. Sí, A sí. partir de ahí vienen luego ya estudios. Estudios, sí, claro, estudios. Bueno, ya nos vinimos a Madrid porque mi padre quería darnos carrera en Madrid y entonces yo empecé a estudiar ingeniero de caminos, puertos y canales, que es una cosa graciosísima. No sé por qué a mi padre se le antojó eso. Y claro, yo por obedecer a mi padre, que era un hombre buenísimo, pero muy dictador, que lo que decía había que aceptarlo, quieras o no. Y entonces yo empecé a hacer dibujos, eso sí, dibujos los hice muy bien. Ahora, cuando llegaron ya las matemáticas y todo eso, yo era imposible. Yo me acuerdo que yo en mi cuarto, llorando a lágrima viva, yo no podría, pero esa voluntad inquebrantable de mi padre me hacía que yo siguiera, hasta que llegó un día que ya no pudo ser. Y entonces ya decididamente me dediqué a la pintura. Fue en Madrid. Fue en Madrid, sí. Empecé sin decir nada en mi casa, copiando láminas de blanco y negro, que entonces para mí un tomo que me regalaron me parecía el tesoro más grande, que también todavía lo tengo. Maestros. Pues aquellos eran los dibujantes estos de entonces, que era García Rodríguez, era toda esta época, era también que ahora está muy en moda, como Cecilio Pla, en fin. Y entonces yo a escondites de mi casa pues copiaba y hacía acuarelas con esta cajita, ¿verdad? Luego ya pues me enteré que había escuelas de artes y oficios. Y entonces yo no sé cómo me introduje en esas escuelas y dio la casualidad que era en esta que en la calle La Palma, donde estaba el profesor Santa María, don Marceliano. Y nada, le pareció tan estupendo lo que yo empecé a hacer, que de aquellas orejas que ponían, de aquellas narices, de aquellas bocas, aquellos pies, todo eso, ya me pasó. No empecé por láminas de estas de que se puede contar los pelos de la cabeza, pero tanto le gustó que me pasó enseguida a yeso, luego al desnudo, el natural, y nada, y así empecé. ¿Y cuándo empieza a ser Gregorio Prieto un pintor ya importante, ya en la Bueno, vida? importante yo creo que ni ahora yo lo soy. Bueno, yo nunca me he creído importante. Pero en fin, he seguido unas líneas, ¿verdad? Y entonces ya también, sin decir nada, me presenté en San Fernando y dio la casualidad que éramos muchos, no sé si éramos 100 o cuánto, y me acuerdo que entramos solamente 10. Y yo tuve la suerte que entré, sin que nadie se enterara ni que nadie lo supiera. Claro, eso ya a mi padre ya le conmovió. Y dijo, esto realmente es una vocación fantástica. Y luego él ya ponía el pretexto, no sé si era pretexto, era verdad, que decía que él quería probarme a ver hasta qué punto mi vocación era auténtica. En fin, y entonces yo ya empecé a empezar eso, la carrera, oficio, lo que sea de pintor. Hay luego una serie de etapas muy diferenciadas, porque esa es otra de las Completamente. cosas que sorprenden más en Gregorio Prieto, que es la capacidad de Sí, cambiar. todo está unido, todo está mezclado, hay un revoltijo en todas mis vidas tremendo. ¿Cuántas vidas hay en Hoy la vida de muchísimas, Gregorio? muchísimas. ¿Y usted es una sola persona o muchas personas? Bueno, yo no sé, iba a decir que soy como la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero en una sola persona, ¿verdad? Hay en Gregorio Prieto un poeta. Bueno, quieren hacerme poeta a la fuerza, porque ahora quieren que escriba. Y no sé si con buena o mala intención dicen que escribo mejor que pinto. Yo creo que hay muy mala intención, pero en fin, bien está. Vamos a hablar de las de algunas de las épocas más importantes de la pintura de Gregorio Prieto. Está, por ejemplo, la época pop art. Bueno, eso ya es lo último, que ahora he cambiado el nombre de pop art por postismo, porque Bueno, el postismo es la ultimísima. Pero eso arranca de los 40 y tantos. No, eso arranca casi de ahora mismo. Casi de ahora porque mismo. el postismo ahora yo lo voy a lanzar como una ¿cómo se dice esto?
una época, lo último, más allá del abstracto y más allá del pop art y más allá que el superrealismo y tantísimo nombre como ahora se da, que ya ni los mismos pintores lo sabemos. Pero las raíces del postismo nacieron en el 40 y... Bueno, no, las raíces del 48, postismo 50. nació en Roma, Ajá. en el momento justo que teníamos nada menos que de director al fantástico Don Quijote de Valle Inclán. Bueno, eso fue cuando fuiste a Roma. Eso fue ya en Roma, pero fue donde empezó el postismo con Chevé, o sea, Eduardo Chicharro, el hijo del pintor otro. Con Chicharro y Carlos el Mundo de... El Carlos el Mundo de Orí, y ese momento empezó. Ahora, esto de Chicharro empezó mucho antes que cuando apareció Orí. Ya Orí apareció en Madrid, mientras yo seguía en Roma. Pequeño paréntesis. Venga. ¿Cómo era don Ramón María, el de las barbas Ay, de era el chivo? hombre más estupendo del mundo. Ahora, como Don Quijote era un loco. Un loco que había que atarlo un poco. Yo recuerdo, yo tuve la gran suerte de que yo armonizo con todo el mundo, mismo con los seres más locos. A don Ramón, yo creo que la única persona que él respetaba y quería en la academia era yo. Y yo era el que lo sostenía un poco. Pero un loco realmente. Ahora, un loco, como son todos los genios, fantástico, yo prefiero que sean locos a que sean tontos. ¿Pero recuerda alguna anécdota curiosa, concreta, Bueno, hay singular? tantas anécdotas. Una. Ay, yo no sé cuál podría yo contar. Es que hay muchas, y cuando hay tantas, pues ya no se sabe cuál escoger. Usted ha estado muy cerca de los poetas. Creo que es quizá la persona que en este mundo, por ejemplo, tiene más dibujos originales de Federico Sí, García Lorca. desde luego yo he estado muy cerca siempre de los poetas. A mí los poetas me han interesado mucho más que cualquier otra profesión. Es con los que yo realmente me he entendido. Y por mi vida han pasado, desde ya del Paular, pasó Enrique de Mesa, que es un poeta fantástico, Que fue un ¿verdad? crítico como no ha Y un habido crítico otro. como nadie. Eso ya empezó a ayudarme a poner los títulos de mis exposiciones del Paular, que se hizo en Amigos del Arte. Y fue el primer, luego tuve otra gran amistad, otra gran poetisa de entonces, que es Rosa Chacel. Según Julián María, hoy, pues, la mejor novelista que existe. Así que yo he sido, no sé si condenado, digo la palabra condenado en un sentido muy cariñoso, ¿verdad?, a ser amigo de los poetas. Y fueron los dos primeros poetas que yo conocí esto. Federico, la amistad con Federico. Y después ya vino Federico, vino Alberti, vino Alto Aguirre, vino Hinojosa, vino Cernuda, vinieron todos, porque yo he sido amigo de todos. Luego también estaba, ahora esa amistad ya ha sido ya un poco más respetuosa de mi parte, porque yo los he conocido cuando yo era niño, que era Juan Ramón y Machado, que por cierto a Machado lo conocí en un pueblecito de Valencia. Y he tenido amistad con ellos, pero en fin, una amistad muy respetuosa de mi parte. Más distante. Más distante. Como también tuve otra amistad muy distante con Unamuno. Pues yo me acuerdo que en el Colegio de España, en París, ¿verdad? No sé por qué el director me eligió a mí para que yo acompañara a Unamuno por las calles de París. Y yo recuerdo que yo estaba encantado, pero claro, yo estaba como azarado de ir con ese monumento de persona. Y además recuerdo también que yo iba como un perrillo de estos que llevan los ciegos, porque yo era quien lo guiaba, pero Valle Inclán nada, pues se paraba y escribía. Uy, perdón, es que trataba tanto que yo los confundo a todos. Y yo lo pasé muy bien, pero claro, yo siempre un poco cohibido con él, ¿verdad? Y tengo escrito también todas las cosas que me pasaron con Unamuno. Eso fue ya otra época, ya después de estos otros poetas. Además, creo que se gastaba usted sus pocos dineros de la época. No me lo digas, en porque invitar a mira, don pasé Miguel. en los apuros más grandes del mundo. Seguramente Unamuno creería que yo estaba un poco subvencionado, pagado para subvencionar los gastos de Unamuno, y entonces yo le sufragé todos los gastos a Unamuno, y yo era estudiante y yo no tenía un céntimo. Y recuerdo ya el último día... Bueno, algo llegaría de casa, del bazar. Ay, no, entonces el bazar ya está muy lejos. El bazar ya no existía. Ya existía yo, ganándome mis cuartos como podía, ¿verdad? No. Y me acuerdo que ya el último día, Jean Cassou, que era un muy amigo mío, que era el director del Museo de Iloés, todavía del Arte Moderno de París, se le dio una especie de cena a Unamuno, ¿verdad?, donde estaba la duquesa de Dato, estaba Matilde Pomés, estaban entras intelectuales del momento, y unos cuantos más. De hombres éramos solamente Jean Cassou y yo. Y llegó la hora de pagar,
Y claro, Silencio. Y ya Casu dice, bueno, nosotros somos los dos únicos hombres que hay aquí, y pagamos todo. Ahora, yo tuve luego que empeñar unos gemelos de esos preciosísimos que mi padre me regaló, que tenían brillantes y perlas y qué sé yo, cuántas cosas. Los desempeñaría pronto. No, se los empeñé amistosamente a un poeta argentino, se llama uruguayo. Se llama Rodríguez Pintos, que vive, creo que tiene un puesto muy grande ahora en su tierra. Y él fue quien me sacó de ese apuro, yo le presté, le empeñé esos, y luego se lo fui pagando poco a poco. Muy bien, vamos a ver un poco algunas cosas para ilustrar el diálogo, algunas cosas que tenemos aquí. Decíamos al comienzo que Gregorio Prieto ha sido un gran promotor de homenajes, ha homenajeado, pues yo creo que a grandes poetas, a todo el mundo. A todo el mundo. Ha hecho homenajes a Milton, homenajes a los Machado, A homenajes a Shakespeare, a Machado, a Juan Ramón, a todos los poetas de ahora, a luego a Lorca. estos otros fundadores, ¿verdad?, que han sido algunos con el Marqués de Vega Inclán, que ha sido el promotor del turismo, y resulta que el pobrecillo pues lo trataron muy mal, decían que era un intrigante, y qué sé yo, pues le voy a hacer un homenaje. Ha homenajeado a los molinos. Los molinos, bueno, que gracias a Dios, yo creo que si los molinos existen, pues ha sido gracias a la labor que yo he hecho. Si no, Este es un libro no existiría bellísimo de ninguno. Gregorio Prieto. Esta ya es la segunda edición, ¿eh? Y aquí está la historia de los molinos del mundo entero. Ha homenajeado a Lorca. Bueno, este es el retrato bellísimo y Bueno, famosísimo. este ya es el retrato que yo digo un poco en broma que es como la Gioconda, o más, es conocidísimo. El retrato Además de está Federico enmarcado García también Lorca, como sí. la Gioconda. Aquí está unas ilustraciones, un libro Bueno, esto de Milton. del Paraíso Perdido, Sí. ilustrado de una manera que ya trataremos de ver después por Gregorio Prieto, un Quijote, en fin, Y otro va a aparecer ahora. muchísimas cosas. Pero yo quería sobre todo llamar la atención de ustedes acerca de esto que está preparando. Estos son el boceto, ¿verdad? Estos letras de imprenta, pero un poco para sacar en limpio. Estos ahora no es más que, no sé, con los ferros, no se llaman así. Pues sí, los ferros, Eso es. técnicamente. Esto va a ser una carpeta, ¿verdad?, donde viene una serigrafía dedicada a cada uno de estos 5 poetas del 27. Esto, por ejemplo, es Esto es acerca un- de Miguel Hernández. esto cerca de un Miguel texto Hernández. de Gregorio, Sí. que luego está seguido Este es Hernández, el del dibujo que hice retrato con él. hecho por Gregorio de Miguel Hernández, Estos son dibujos del mismo Hernández. dibujos de Miguel, que, Sí. son realmente Esos muy son curiosos. casi inéditos, ¿verdad? Después de Miguel, bueno, aquí sigue Después, también bueno, sigue Miguel, sí. Ah, bueno, no, este ya... Sí, Este sigue Miguel, Miguel, sí. sí, con Un sus soneto, dibujos, un que él soneto también de Miguel. dibujaba, sí, sí. Y un soneto escrito por él, y luego otro ya impreso, en fin. de su puño y Estos letra, son pruebas, y ¿verdad? otro dibujo suyo, sí. Hay otro pliego que está dedicado a Alberti. Pues esto ya es de Alberti, esto es una especie de estos dibujos escritos que yo ahora, ¿saben? Esto es una cosa que yo he sacado ahora nueva, que es una especie de retratos de ellos en dibujos escritos. Y viene el de los 5. Este es el retrato de él, una figura con un verso de él. Y aquí viene una cosa muy curiosa. Este dibujo está hecho por Sonia Rakistain, la que fue Rakistain, el que fue embajador en Alemania, ¿verdad? Y esta era hija, esta Sonia Rakistain, una chica guapísima, encantadora, ¿verdad? Pero un poco, no sé si llamarle loca o visionaria de poesía, en fin, no sé. Y entonces un día que estábamos, Rafael Alberti y yo, allí en su casa nos hizo este dibujo, y entonces esta chica tenía manías de que creía que las personas eran animales. A Rafael Alberti lo hizo como una cabra y a mí me hizo como un elefante. Pero lo curioso en esto, por eso ella nos dedica, dice el gran pintor Gregorio Prieto y el gran poeta Rafael Alberti. Pero lo curioso de esto, que yo aquí lo explico, ¿verdad?, es que esta chica en su obsesión de creer que éramos animales, ella tenía la obsesión de creerse pájaro, un pájaro de estos maravillosos. Y un buen día en Londres, en esa seriedad, en ese puritanismo de Londres, vieron pasearse por primera vez el streaking, ese streaking que ahora todo el mundo ha hablado, todo ese jaleo que se ha armado en las universidades del streaking. Bueno, pues esta chica pues se desnudó completamente y anduvo así por las calles de Londres. Todo el mundo estaba sorprendido, se metió en una cabina de teléfonos, telefoneó, luego se metió en su casa y muy tranquilamente se subió al último piso de la casa, una casa de estas altísimas. Y entonces se subió a la baranda
No para suicidarse, no, en absoluto. Para volar. Para volar. Y por eso se desnudó, para estar más libre, estar más libre de peso, ¿verdad? Y entonces se ve que por donde cayó, que cayó en plena calle, en el centro, no cuando una persona se suicida, que cae donde cae, no se sabe. Ella se tiró a volar. Y la pobrecita, claro, cayó, ese cuerpo bellísimo, desnudo que tenía, pues cayó muerto, cayó ensangrentado. Eso parece algo de estas películas de suspense ahora, pero eso puedo yo decir Tremenda que lo he anécdota, visto. Gregorio. Es una cosa curiosísima. Por eso creo que está muy bien ponerlo en el libro. Estas son cartas de Alberti dedicadas a mí. Bueno, hay unos versos de Alberti Sí, un dedicados a soneto, los dos. Un dedicados famoso a él soneto. y a mí, que eso, en fin, a mí me agrada mucho, sí. Pilotos del aire, Pilotos del aire, buenos pilotos del aire. coronados por Bajaríamos los al lampos mundo celestes. coronados. Bueno, es muy de poeta todo. Aquí tenemos un autorretrato Esto de es un Federico García autorretrato de Lorca. Federico García Lorca, que ahora ya se da como autorretrato, ya lo publican todos estos que hacen cosas de Lorca que son innumerables. Que ahora Lorca, como está condenado a la fama, todo el mundo escribe sobre él. Y esto yo ya he visto que todo el mundo ya lo pone como autorretrato. Y esto fui yo quien lo adivinó. Y efectivamente es Federico en Nueva York, un poco enfrentado con esa especie de leones ratones. Sabemos que allí lo pasó muy mal y es una especie como sueño suyo. Y esto es él, estos lunares representan los lunares que él tenía, estas medias lunas. Las cejas son las mismas y esta cosa de manos es un poco como el que el pelo se quita de aquel mechón que él tenía. Y ahora ya sabe todo el mundo que esto es el autorretrato de Federico. Esa era la última página de este pliego. Esto es la última, está muy mal, esto hay que arreglarlo, ¿verdad? Esto es Federico con los retratos que le han hecho los demás poetas, ¿verdad? Un retrato escrito. Y con unos dibujos preciosos de Gregorio, Sí. que aquí continúan. Y aquí continúa, esto es una cosa que me dedico a mí, escríbeme pronto Gregorio, esta es mi musa, en fin, esos dibujillos que por casualidad, bueno, no por casualidad, yo creo que me lo gané por mi amor a la poesía, me los regaló él, y hoy por hoy los mejores dibujos que existen de García Lorca, que ya son propiedad de la fundación mía, estos pues me los regaló él, y son los mejores que se han hecho. Y es una colección muy, Es una colección muy amplia. que ¿no? ahora la tiene la Fundación Rodríguez Acosta, que ha hecho exposiciones en el mundo entero, en América y en toda Europa. Esto es, yo diré, el pobrecillo Cernuda, que así como Lorca está condenado a la fama, Cernuda está condenado al silencio. Y es un poeta Es extraordinario. un poeta extraordinario, además ahora está en moda como nadie. Dicen que es mejor que Federico, mejor que Alberti, mejor que nadie. Y ahora yo voy a hacer un libro sobre él. Este es el retrato. Este es el retrato que yo le hecho hice a por él. Gregorio. Estos son escritos suyos, ¿verdad? Esto es unos remeros de Londres que él también, esos siguen con dibujos suyos y poesías suyas. Hubo una etapa de mucha amistad entre Cernuda y Pues Gregorio. sí, además, yo no sé si tuve la suerte o la desgracia, digo suerte porque tengo un gran poeta, pero desgracia porque el pobre Cernuda, que era maravillosísimo poeta, era irresistible en la vida. Y no lo digo yo, lo dice todo el mundo. La pobre Concha Méndez, que también la mujer de Alto Laguirre, que pesa, pues dice lo que pasó. Ahora, a mí no sé si era porque lo admiraba mucho, porque me daba lástima, porque creía que un gran poeta no podía desamparárselo. Yo lo tuve en Londres y ahora tengo el premio, podríamos decir divino, de que puedo escribir la vida suya como nadie en el mundo. Porque conozco todas sus cualidades y sus defectos. Pero él creo que se instaló en la casa de... Sí, estuvo viviendo en mi casa en Londres. Y además tenía un cuarto que Leopoldo Panero lo describe maravillosamente. Era el cuarto más pequeñito de la casa, pero de un muro entero era como una especie de cristal donde se veía el parque más bello de Londres. Y así que la época inglesa, toda la de Luis Cernuda, pues la conozco como nadie. ¿Era muy comunicativo, por el No contrario? era comunicativo, no. Cuando lo necesitaba, sí. Cuando no, no. Hasta el punto que jamás hemos comido juntos los 4 y medio. Era algo ya un poco curiosísimo, era pintoresco. Ahora, yo lo conocía muy bien, yo con los poetas me he llevado siempre muy bien, conozco sus grandes defectos y sus grandes virtudes, y conmigo se encontraba muy bien porque yo le toleraba todas esas cosas. ¿Y cómo era eso de no comer juntos? ¿Pero iban juntos a la mesa? Sí, o íbamos, tampoco? a veces coincidíamos en la calle. Si él iba 2 pasos más adelante que yo, iba 2 pasos más. Y se sentaba en una mesa y yo me sentaba en otra. Y luego esa cosa tan corriente en Londres de que se unen las comidas, se van a la misma cocina, jamás. Ahora, eso fue lo que pudo constituir la gran amistad que tuvimos y la duración.
porque a él no le duraba a nadie. Mismo la gran amiga que él tuvo, que es la hija de Albornoz, esta Albornoz que ahora creo que va a venir a España, tan famoso, tan buena persona. Esa era la amistad verdadera. Bueno, pues también regañó con ella. Y yo quise unirlos en Nueva York, y me dijo ella, mira, no pierdas el tiempo, Gregorio, y él también me lo dijo. Pero eso es muy inglés, mantener la privacidad, la Bueno, no, pero independencia. Cernuda quería ser muy inglesa hasta la manera de vestir. El pobrecillo no tenía un cuarto, pero se gastaba todo en un traje de esas medidas perfectas, el mejor sastre. Ahora, luego venía a casa corriendo y se ponía los trapajos que a veces tenía. En fin, era curiosísimo. Ahora, yo todo lo veía con una comprensión enorme. ¿Y usted no ha tenido una cierta propensión al dandismo? No. 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 Yo creo que hay que ser la vida naturales. Yo creo que es lo mejor. Ahora, sin embargo, no sé si llamaremos dandismo a los snob, que yo he triunfado de una manera no solamente artística, sino humana y personal en Oxford. Por ejemplo, cuando yo vengo a España y voy a Bilbao, que son los snobistas de España, yo les digo, oye, que yo he vivido en Oxford 2 años y que os conozco muy bien, pero me llevo muy bien con ellos. No sé si es que yo soy gente muy simpática o que yo soy snob, no lo sé. Hay una época muy interesante que continúa todavía, que podríamos llamar la época de los retratos. Bueno, sí, esos retratos, yo pintor de retratos profesional no soy, ¿verdad? Ahora, siempre me ha interesado mucho hacer retratos, primeramente porque me pone en comunicación de seres que yo admiro, ¿verdad? Y segundo, soy muy curioso también la vida y las gentes, conmigo por lo menos, no sé con los demás, cuando se retratan pues son como una especie de confesionario. A mí me cuentan cosas todo el mundo que yo me quedo sorprendido de por qué a mí me dicen esos secretos inconfesables, yo no sé. Y es que yo debo de prestarme a la confianza. Vamos a ver algunos personajes de esos retratos, por Bueno, he ejemplo. hecho tantos. Todos. Bueno, todos no, porque eso sería imposible, pero muchísimos. Y he hecho a políticos, he hecho a poetas casi todos. A papas. A papas, a jefes de a Estado, reyes, a a jefes reyes. de Estado. Y luego, pues, figuras famosas, como es, por ejemplo, pues, la Soraya, la princesa Paola, que es de una fotogenia extraordinaria, a Fabiola, que es un encanto de mujer, a la mujer de Churchill, a Lady Eden, en fin, he hecho pero sobre todo, yo más que nada he hecho intelectuales, ¿verdad? He hecho a Juan Ramón, he hecho a Machado, he hecho a todo el mundo. Los dibujos, la línea de unos dibujos que tenemos ahí en un atril que ustedes irán viendo a ratos. Y, por ejemplo, de estos otros Esto es dibujos el paraíso que ilustran perdido, esto el es un paraíso homenaje perdido, a Milton. son verdaderamente Que yo hice la casa de él en Londres bellísimos. ya, que ahí está la casa también. Esos son con un poema de él, ¿verdad?, que yo ilustro, o él me ilustra a mí, porque los dibujos yo a veces los hice antes casi de leer El paraíso perdido. Dibuja con mucha facilidad. Bueno, yo no lo sé. Ahora, la gente cree a veces, me dice, esos dibujos que tú haces en 5 minutos. Y no saben que esos 5 minutos tiene años para llegar a esa especie de perfección que dicen que tienen. Claro, yo no lo sé. es la experiencia, la Pues sí. insistencia. Además, para un dibujo yo hago muchos más antes. Los hago completos, los hago sombreados, eso que se dice académicos, y luego acabo por coger la quintaesenciada línea, ¿verdad? Hay una cosa que dice una vez en uno de sus libros, no recuerdo en cuál, Gregorio Prieto, que escribe mucho y escribe cosas muy interesantes. Bueno, escribo porque... Cosas un poco en el estilo collage, que son cosas Sí, es un poco de Gregorio. desahogo. Casualmente ahora tengo un libro de encargo que es Yo en París, que quieren que no haya ni un dibujo, porque es que quieren convertirme en escritor, y yo no quiero. Yo quiero ser el pintor que escribe, pero no el escritor, porque es meterme en un mundo que a mí me encantaría ser gran escritor, pero que no me lo merezco. Hay una cosa, iba a decir Gregorio, que me llama la atención de un escrito suyo, ¿Cuál? donde habla de que es importante llegar a la cumbre, pero que lo importante no es quedarse en ella. No, eso es horrible. Es andar siempre cazando y descubriendo cumbres. Eso es horrible. Y yo creo los que esa es los quizá- que llegan a las cumbres es lo más aburrido del mundo. La soledad. Oh, y esa soledad del famoso, del que ha llegado. ¿Pero qué es eso de llegar? Lo importante es saber llegar, pero saber bajar otra vez para volver a subir. Y estar toda la vida subiendo y bajando, y tratando desde reyes a pordioseros, y tratar de la mujer más bella del mundo a la criada de servir, que ahora son, no sé cómo se las llama, que a mí me adoran y yo las adoro también.
Cazando y descubriendo cumbres es como le gusta Claro, vivir sí. a Gregorio Prieto. Sí, y por diferentes caminos volver a subir otra vez. Y no tener, ¿cómo diré yo?, complejo ninguno de volver a bajar y tratar con todo el mundo. Eso es lo bonito. ¿Y cuál es el futuro de la fundación? Bueno, el futuro de la fundación, pues ser el que esas cosas que yo he guardado con tanto cariño, ¿verdad? Y que además son cosas, muchas de ellas trascendentales, pues que no se pierdan. Hay montones de Hay dibujos. montones, sobre todo lo que me han dado permiso para hacer esta fundación única que existe hoy, única, oficial, ¿verdad? Cosa rarísima, que yo creo que eso es un milagro de Dios. Yo creo en el milagro por eso, porque si no sería imposible. Es pues que estas cosas no se dispersen y que queden ahí, ¿verdad? Y yo ya, todo lo que tengo, yo ya digo eso que decía Lorca, porque yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Yo no tengo ya nada en absoluto. Ya todo lo que tengo de España. Y si sigo haciendo cosas... Algo queda, maestro. Hombre, algo queda, pero es para seguir comprando cosas para la fundación. Tiene usted fama de ser uno de los pintores que han ganado más dinero en este No, país. yo no sé, además eso de ganar dinero... Dice que es usted dueño de barrios enteros. Bueno, de hoy, Madrid. bueno, eso a mí me hace una gracia enorme, lo que es la fantasía humana. Ahora, eso sí, realmente, yo viviendo no tengo un cuarto, ahora para la fundación sí. Ahí hay ya tesoros, tesoros realmente. Yo quizás tenga la colección de Arcángeles San Migueles más famosa del mundo, desde el siglo XI hasta el XVIII. Luego también tengo colección de Espíritus Santos. Bueno, Sí, vamos con los Espíritus Santos. Aquí tenemos un ejemplar de esa Bueno, ¿tú tienes un catálogo por ahí o no? Tenía un catálogo, pero ya no sé ni Ya no dónde. sabe, porque ni es que dónde en lo ese tenemos. catálogo vienen muchos de ellos, entre ellos el primero que me regaló Picasso, ¿verdad? Y estos últimos, no sé si está... Sí, ahí está. Ahí ¿verdad? está, Sí, me sí. parece, sí. Para que veáis, el que me regaló Picasso cuando yo organicé una exposición en París, en el Colegio de España en París. El primero es el de... Exactamente, este es el catálogo de... No, es lo segundo, no sé. Este no es, este. Este. Bueno, pues resulta que cuando estábamos organizando aquella exposición en París, en el Colegio de España, donde hubo los mejores pintores de aquella época, estaba Picasso, estaba Miró, Marie Blanchard, Bores, en fin, todo el mundo. Entonces yo, como era el único que vivía en el Colegio de España, pues yo acompañaba al director y estuvimos en casa de Picasso para invitarlo a la exposición, ¿verdad? Y entonces yo vi allí un Espíritu Santo de estos, roto, le faltaba un ala, no tenía pico, en fin, muy... Entonces a mí me gustó. Y Picasso, con esa especie de indiferencia del maestro, dice, bueno, si lo quieres, quédate con ello, yo para nada lo quiero. Dice, además está roto. Y yo pues lo cogí. Ahora, yo luego le puse hice restaurar el ala, ¿verdad? Le puse cosas y ahora resulta que es un Espíritu Santo fantástico, preciosísimo. ¿Esta es la de Picasso o no? No, Es otra. digamos la verdad, yo he podido hacer, la gente no lo sabe, pero no. Esto me ha venido después de la exposición, que yo quería hacer llegar al número 33, pero resulta que luego espontáneos me han regalado por 5 más. Y este es uno, ahora los demás están enmarcados, tienen sus terciopelos, sus marcos. Este no ha dado tiempo porque ha venido después ya de la exposición. Y en razón a la verdad, el de Picasso es el otro, el que hemos enseñado en... Este es uno que me ha venido después, que es muy bonito, ¿eh? Una talla preciosa. El estudio de Gregorio Prieto es un estudio muy grande, Por eso ya no es gigantesco, estudio, eso es un depósito, yo digo de trastos, pero donde- que estos trastos pero son se hacinan sobre todo los cuadros ahí. Hay más cuadros que otra cuadros cosa. y Espíritus Santos y San Migueles y los retratos de los famosos de todo el mundo. Ahí es. Pero usted se va también hacia las hacia las alas. Está usted en Pues palomas y eso, arcángeles. yo no sé por qué, pero eso ha sido una cosa espontánea mía, no es una cosa pensada. Esto yo lo sé porque ahí viene un artículo que se publicó en el ABC de un poeta que hablando de las palomas, estas palomas que ahora las pobrecillas las van a recluir en Venecia, porque creo que con sus excrementos, a pesar de ser tan inocentes y tan blancas y tan bonitas, pues están arruinando todos los edificios. Bueno, y a propósito de eso, habla de alas y habla de aire, dice quizás por eso Gregorio Prieto reúne cosas de Espíritus Santos, arcángeles, dice quizás por eso también pues le ha dado por los molinos del viento. Y entonces habla del viento, habla de las carabelas que llevaron a descubrir América, lanzadas por Isabel la Católica, en fin, toda esa cosa. Y indudablemente el ala quizás para mí sea un símbolo de libertad.
Bien, amigos, este es Gregorio Prieto, el pintor infatigable, el hombre que está siempre creando, inventando, cazando y conquistando cumbres, y que tiene también a su manera alas en el espíritu para volar quién sabe hasta dónde todavía, porque seguro que habrá que conocer aún muchos Gregorios Prietos. Pero esta semblanza creo que ha sido bastante completa para que hayamos conocido más a fondo a aquel muchacho de Valdepeñas que se asomó al escaparate de un gran bazar y que convirtió al mundo entero en un bazar para su retina y para sus pinceles.